Muy buenas tardes, estimados amigos, más bien buenos días, mis estimados amigos, gente que nos acompaña semana tras semana, un servidor y amigo, el doctor José Manuel Miranda de Santiago. Pues bueno, las noticias más relevantes que podemos mencionar ahorita, pues bueno, fue la aprobación ya por el Senado del tema de la subcontratación, que pues por petición de Carlos Romero, él sugería que se fuera para el año 22 para que tuviéramos un ejercicio completo, pero en realidad no fue así. Vamos a tener un ejercicio con subcontratación y también sin no con subcontratación. Entonces, que esta ley va a entrar en vigor en 3 meses y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social va a tener que en un mes sacar los requisitos para tener pues el registro para los trabajos especiales. Y pues bueno, con esta reforma vamos a tener que se adecua al Código Fiscal de la Federación, Ley del Seguro Social, Ley de Infonavit y Ley Federal del Trabajo. Entonces hay que estar muy atentos porque pues la mayoría de empresas en México pues tienen sus insourcing o empresas outsourcing, entonces van a tener que pues extinguirlas. Bueno, entonces es un tema muy relevante que seguramente en imefi.tv pues vamos a tener un curso para esto, para orientarlos cómo hacer esta sustitución patronal y pues cómo debemos apegarnos conforme a estas nuevas disposiciones. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema, pues no es novedoso, pero sí es muy importante en materia fiscal, ¿no? Y para ello me voy a basar en unas pequeñas láminas para que ustedes vean lo importante que es esta reforma. Me refiero a la reforma al Poder Judicial, en el que se unen los 3 poderes, en el que inauguran los trabajos para una reforma, como le dicen, una reforma con y para el Poder Judicial de la Federación, en el que se entabló un proceso de colaboración institucional para trazar el camino hacia una mejor justicia, con un pleno de respeto a la división de poderes y a la independencia judicial. Antes de entrar de lleno, pues hago un pequeño paréntesis, pues para que, pues ahora sí que un Estado se considere como tal, pues debe de tener los 3 elementos: la población, territorio y el poder. Y el poder es uno solo, pero para su ejercicio se divide en 3: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y de acuerdo, bueno, a la ley de pesos y contrapesos de Montesquieu, pues 2 poderes no pueden recaer en una sola persona. Entonces, es lo ideal que estos 3 poderes se manejen de manera independiente. Entonces, por ello que se hace esta reforma tan importante como lo estamos ahorita y lo vamos a ver. Es un acto en los participantes coincidieron en la impartición de justicia federal en nuestro país y enfrenta grandes retos. Aquí está donde a mí me inquieta y me sorprende en la exposición de motivos, como lo dice. Dice, los jueces federales, dice, no siempre se conducen con ética, profesionalismo, independencia e imparcialidad que deberían observar sus funciones. Muchas veces sucumben ante intereses mezquinos. Los cargos que deberían ocuparse por méritos se otorgan a familiares y amigos con un afán de exprimir los recursos políticos antes de servir a la justicia. El sistema de carrera judicial no ha sido exitoso para asegurar que quienes lleguen a ser juzgadores sean las personas más honestas y mejor preparadas, y tampoco se ha podido desterrar la corrupción, sino que por el contrario, el dogma y el amiguismo
han producido redes clientelales muy arraigadas en el tráfico con plazas y dice, y se intercambian favores, o peor aún, se pone precio a la justicia. Este es, miren, sorprendentemente lo que dice la reforma en la parte de la exposición de motivos. Dice, ante esta realidad, una respuesta institucional ha comenzado a darse desde el propio Poder Judicial de la Federación, el cual recientemente ha adoptado políticas internas en la línea de combate a la corrupción y al nepotismo y fortalecimiento de la carrera judicial, capacitación personal, así como mejoramiento del servicio de Defensoría Pública, con el claro objeto de elevar la calidad de la impartición de justicia y hacerla accesible para todos y todas. Aquí me voy a adelantar tantito en cómo está compuesto el Poder Judicial. Se compone por la Suprema Corte de Justicia y un Consejo de la Judicatura. La Suprema Corte de Justicia con 11 ministros en 2 salas, 5 en cada una y un ministro presidente. Un tribunal electoral y un consejo de legislatura también, por tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios y juzgados de distrito. Esta estructura cambia. Esta estructura cambia, como la vamos a ver. Bueno, los ejes principales de esta reforma, dice, podemos nombrarlos y resumirlos de esta manera. La consolidación de una verdadera carrera judicial para todas las categorías a las que se accede al concurso de oposición. Lo que están haciendo es que ahora le van a llamar como que escuela judicial. Limitación a la discrecionalidad de los nombramientos, otorgamientos por jueces y magistrados para garantizar que solo se otorguen a los vencedores de los concursos de oposición. El establecimiento de políticas que orienten las determinaciones del Consejo de la Judicatura en materia de adquisiciones, restricciones, reincorporaciones y ratificación de juzgadores. Otro de los puntos también interesantes que podemos ver es el reforzamiento de las instituciones del combate a la corrupción y al nepotismo, impulso a la capacitación y profesionalismo del personal, otorgándole a la escuela judicial, como ahora ya lo van a nombrar, no Consejo de la Judicatura, sino escuela judicial, un rol central en los concursos de oposición, confiriendo también la capacitación y la carrera judicial de los defensores públicos, el fortalecimiento de instituciones federal de Defensoría Pública, consolidando su sistema de carrera y ampliando sus servicios de manera que los defensores públicos se conviertan en verdaderos abogados de los pobres. Apuntar al rol de la Suprema Corte como un tribunal constitucional, permitiendo que el enfoque y sus estrategias, sus energías únicamente en los asuntos más relevantes para el orden jurídico nacional. Pues aquí vemos un claro ejemplo de lo que pasó con la ley eléctrica, a donde se fueron al amparo y le otorgaron el incidente de suspensión provisional y luego el definitivo, y lo ampararon en forma general. O sea, para no haber un combate desleal y que hubiera una uniformidad en el mercado, aquellas personas que no tuvieron oportunidad, no tienen oportunidad de irse al amparo, entonces se otorgó un amparo general, se pronunciaron, inclusive la
la OCDE, creo que sí fue la OCDE, pues recomendaba a AMLO pues no ir en contra del juez que emitió este precedente, ¿no? Entonces, es importante hacerlo notar, que iremos a una institución como esta, ¿no? Oponible a terceros, o sea, que fuera en forma general. Ya no nos iríamos al principio de relatividad, que solamente protege al quejoso. Bueno, apuntar el rol de la Suprema Corte de Justicia como tribunal constitucional, permitiendo que el enfoque de sus energías únicamente en los asuntos más relevantes en el orden jurídico nacional, ¿no? Que la Suprema Corte de Justicia realmente funcione como una corte para asuntos de suma envergadura. Establecimiento de plenos regionales en sustitución de plenos de circuito. Aquí de plano lo único que cambió fue el nombre, sus funciones siguen iguales. Como órganos del Poder Judicial de la Federación, encargados de resolver las contradicciones de tesis en los circuitos sobre los que se ejercerán la jurisdicción, así como todos los conflictos competenciales que se susciten en el país entre órganos jurisdiccionales. Aquí importante, la transformación de tribunales unitarios de circuito en tribunales colegiados de apelación, con una integración colegiada que asegura una mejor calidad y mayor certeza a sus resoluciones. O sea, se cambia ya la nomenclatura de tribunales unitarios de circuito a tribunales colegiados de apelación. La modificación al sistema de jurisprudencia para fortalecer los precedentes de la Suprema Corte de Justicia a fin de que la doctrina constitucional que genere enmarque la labor del resto de los órganos jurisdiccionales del país. Aquí, para recordar, una de las formas de hacer la jurisprudencia es por reiteración de tener 5 casos en el mismo sentido sin ninguno en contrario. Ya se asentará jurisprudencia para que ya no se pongan al estudio del asunto. Aquí lo que se propone, que lo vamos a ver más adelante, es que con una sola sentencia sea respetable, ¿no? Y sea aplicable para todos. ¿Por qué? Porque en el momento de que empiece a estudiarse, pues se pierde tiempo, ¿no? Sobre todo sobre los asuntos que se comentó hace un momento, de que solamente se le den los asuntos a la Suprema Corte de Justicia que enmarque una labor importante, ¿no? Que realmente se dedique al juzgamiento, a la protección, ¿no? De los derechos fundamentales, ¿vale? Entonces, lo que yo reitero el incidente de supresión en la interlocutoria que se hizo, pues fue muy importante, porque pues creo que fue algo que era trascendente en la reforma eléctrica, de que se estaba quitando o desconociendo pues esos concesiones que ya tenían y se les estaba cortando, se les estaba ya cancelando, y con esto pues seguirán como venimos funcionando. Inclusive hasta podemos decir que para los paneles solares podíamos llegar hasta que aquellas personas físicas que hubieran adquirido pues esos paneles también hubieran sido perjudicados. Pero con con el precedente judicial que se hizo, pues ya no habría necesidad. Ya no hay necesidad, me refiero, para irse al amparo, ¿no? Vamos a irnos a un pequeño corte y ahorita regresamos con mayor información, ¿no? Adelante, producción.
Bien, pues regreso con ustedes el doctor José Manuel Miranda, el socio de Transfer Pricing Services, encargado de la elaboración de estudios de precios de transferencia para el país y Latinoamérica. Y bien, bueno, política jurisdiccional. Se fortalece el rol de la Corte como Tribunal Constitucional a través de la reforma del párrafo 9 del artículo 90 de la Constitución, permitiendo mayor margen en la definición de su política jurisdiccional. Miren ustedes, relacionada con la emisión de los acuerdos generales a fin de lograr una adecuada distribución entre las salas de los asuntos que compete conocer a la Corte, así como remitir asuntos a los tribunales colegiados de circuito, los cuales ya no estarán sujetos a los casos en que exista jurisprudencia, ello con el fin de dar plenitud en el despacho y resolución de los asuntos y permitir el máximo tribunal fortalezca su rol de tribunal constitucional. La jurisprudencia, por precedente, por la Suprema Corte de Justicia. Vean ustedes lo importante de esto. Desde 1994, la Suprema Corte de Justicia se ha ido afianzando como un verdadero tribunal constitucional, como protectora de la Constitución y de los derechos humanos. La jurisprudencia que emite la Suprema Corte juega un rol de suma importancia. Los criterios que derivan de este tribunal constitucional deberán de ser o de robustecer y tener vigencia y tener fuerza para que permitan a los órganos jurisdiccionales inferiores. Sin embargo, la reforma que actualmente se integra a la jurisprudencia entorpece su desarrollo. Vean, en efecto, el sistema de jurisprudencia por reiteración, porque hay por reiteración de los asuntos, como en materia fiscal, en los 5 asuntos en el mismo sentido, sin ningún en contrario, se asienta la jurisprudencia. Dice, exige que la Suprema Corte de Justicia resuelva 5 sentencias en el mismo sentido sin ser interrumpidas por otro en contrario, en diferentes sesiones y por mayoría calificada. Entonces, entre una sesión y otra sesión, pues puede haber un margen de tiempo que entorpece la justicia. No como en el caso que se dio en la reforma muy polémica del envío de la contabilidad, que tenemos los casos muy pegaditos y resolvieron casi en un mismo día y se asienta jurisprudencia. No en casos que son un poco medio aislados y están esperando hasta el quinto, ¿no? Así suele suceder que aunque exista una decisión paradigmática y trascendental de la Suprema Corte, que incluso sea votada por unanimidad, los órganos jurisdiccionales inferiores no están obligados a seguirla así porque necesitan 5. Lo anterior, además de frustrar el deseo de los ciudadanos de ver sus derechos protegidos de manera ágil y eficiente, obliga que se tenga que volver a litigar el mismo tema en reiteradas ocasiones, claro, hasta no llegar a los 5. Además, hay algunos casos que por los hechos y sus características es difícil que se presenten 5 situaciones similares ante la Suprema Corte de Justicia. Y es por ello que se da esta reforma. En este escenario, lo justificable, dice, no puede tener certeza en sus derechos y serán protegidos además y se generan altos costos para los ciudadanos y el poder. Entonces, en este sentido, pues es a donde viene la reforma judicial. Dice, al tener que agotar diversas instancias para que un asunto que ya ha sido resuelto por el más alto tribunal no vuelva nuevamente, vamos a decir así, a analizarse. Por ello, en su contexto de transformación se encuentra en México y en el Poder Judicial es necesario dotar de mayor coherencia, unanimidad
y fuerza a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para lograr lo anterior se propone de que dicho alto tribunal avance a un sistema de precedentes en el que las razones que justifiquen las decisiones compartidas para una mayoría calificada sean obligadas para todos los órganos jurisdiccionales sin necesidad que sean reiteradas. Ven ustedes lo importante. De esta manera, todas las sentencias, vean, todas las sentencias de la Suprema Corte serán relevantes y los justiciables podrán exigir que sean observadas por todos los tribunales. O sea que con una sentencia que emita la Suprema Corte sería obligatoria para todos. También garantizará que la justicia constitucional beneficie a más personas, especialmente a las personas más pobres y marginadas, quienes tienen mayor dificultad para litigar sus asuntos en diversas instancias y necesitarán ver protegidas sus derechos con mucha mayor eficiencia y celeridad. Y aquí, en los transitorios, en el sexto transitorio, dice que el sistema de creación de la jurisprudencia por precedentes, que se incorpora como el párrafo 12º del artículo 94 constitucional, dice, entrará en vigor cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice, emite el acuerdo general respectivo de conformidad con su facultad autorregulatoria prevista en dicho párrafo. Bueno, vean ustedes, aquí parecería que esto pues es muy importante. ¿Algún comentario de la producción? ¿Escuché algo? Ok. Entonces, como ven, digo, pareciera ser que iríamos bien a una justicia igualitaria, dice que protegerá a los pobres, pero ¿qué sucedería si en ese precedente fuera juzgado de manera no correcta? ¿No? Que no se diera la razón al quejoso, que no se estableciera la justicia, ¿no? Como dijera, darle cada quien lo que le pertenece, Aristóteles. ¿Y qué sucede cuando a lo mejor se hace un acto que no pudiera ser pues de plena justicia? Que se esté sentenciando a un inocente, que se esté violando sus derechos fundamentales, pues de ahí será todo obligatorio. Y ahí es a donde está el problema. Si realmente estaríamos en un grado de, con una sola sentencia, vulnerar los derechos de todos, o con una sola sentencia, como sucedió ahorita en el tema de la energía eléctrica, pues que se beneficiaron todos los demás. Esto solamente lo podemos conocer pues cuando entre esto en vigor, como lo dice el sexto del transitorio. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Les recordamos que tendremos posteriormente cursos de outsourcing para ver ya cómo quedó ya la reforma de la subcontratación. Por mi parte es todo, espero que les sea de utilidad, ¿no? Y me despido y esperemos que el siguiente jueves nos sigan acompañando con temas relevantes como esto, aquí en su programa Entre Leyes, emitido por IMEFI.tv. Solamente me resta agradecer al equipo de producción, a la directora Jessica Rueda Rentería y al jefe de producción, al director de producción, Eric, se me olvida su nombre, discúlpeme, y bueno, a Rocky, perdón, y a todo su equipo de producción. Bueno,
Pues muchísimas gracias, Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.